Bien, hermanos, qué bueno poder estar una vez más reunidos, poder alabar a Dios. Esta posibilidad que nos regala el Señor de poder compartir juntos un tiempo de comunión, de alabanza, también de poder escuchar y aprender acerca de lo que nos quiere decir en su palabra y también un momento de intercesión. Y no sé si les pasa a ustedes, pero yo muchas veces vengo a esta reunión y lo que Dios me habla en esta reunión intento llevarlo al aspecto de la oración. Sí está bien que lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla en su palabra, vale para toda nuestra relación con Él, cada aspecto de nuestra relación con Él, pero yo pienso siempre en cuanto a la oración, ¿no? Porque es el tinte especial de esta reunión, acerca de la oración. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la oración. El título que pensé es Orar a la manera de Dios. Y vamos a ir rápidamente ahí a Mateo capítulo 6. Simplemente quiero que lo busquemos y que tomemos un par de palabras. No vamos a leer toda la porción. Si llegás al capítulo te vas a dar cuenta que desde el versículo 5 Jesús va a enseñar acerca de la oración. Y está la famosa oración de Jesús, el Padre Nuestro. Vamos a leer simplemente unas palabras. Si ya lo tenés ahí, nos podés acompañar con la lectura. Dice desde el versículo 5, y cuando ores, y continúa el versículo 6, dice, mas tú, cuando ores, y también continúa poniendo unas pautas Jesús. Versículo 7 dice, y orando, vuelve a poner algunas pautas Jesús. Y el versículo 9 comienza diciendo, vosotros, ustedes, pues, oraréis así. Y comienza esta famosa oración, el Padre Nuestro. ¿Y por qué quiero que veamos simplemente estas palabras? Porque en cuanto a la oración, la Biblia habla mucho, pero Jesús particularmente establece un marco en el cual los discípulos tenían que ahora orar. Una manera a la cual los discípulos se tenían que amoldar. Lucas nos da un poco de luz acerca de este pasaje, Lucas capítulo 11, y nos dice que fue un discípulo el que le dijo, maestro, enséñanos a orar, así como Juan, el Bautista, le enseñó a sus discípulos. Y Jesús les enseña a orar. Y establece un marco. Y yo cuando la palabra me llevaba a este pasaje pensaba, y a este tema pensaba, y voy a plantear una pregunta para que ustedes también piensen acerca de esto, cómo una persona finita, pequeña, puede acercarse a un Dios tan grande, a un Dios omnipotente. Es más, te retruco la pregunta, ¿cómo una persona que en su naturaleza es pecadora puede acercarse a un Dios que es completamente santo? Y pienso ahora en Isaías, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, versículo 5, él dice, ¡ay de mí! Y pensaba, ¿no? Yo me ponía a pensar en estas preguntas y decía, ¡ay de mí! Soy pecador. Decía el profeta, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo yo de labios inmundos y habitando en un pueblo que también tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Y pensando en esto, pensaba, ¿cómo nos podemos acercar a un Dios tan poderoso, tan grande, tan santo, siendo que dentro nuestra hay tanta maldad de nuestros labios que quieren emitir palabras hacia Dios? Mis labios han emitido malas palabras, maldiciones, mentiras. Fíjate que Jesús establece un marco. Y vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 3.
un poco entrando a este tema y a esta pregunta que yo planteaba, acá Santiago va a decir, pedís y no recibís porque pedís mal. Santiago acá plantea, estás pidiendo, sí, pero hay una manera de pedir. Evidentemente hay una manera de pedir y hay una manera equívoca de pedir. Y si pedís mal, no vas a recibir. Es evidente que el hombre natural no sabe dirigirse a Dios. Mira, esto quizás a la luz de la palabra de Dios podemos verlo antes de la caída del hombre, cuando Dios crea a la humanidad, al hombre, a la mujer, y se relacionaba con Adán y Eva, pero cuando ocurre la caída, ahora hay una barrera. Y el hombre en su naturaleza, en su carne, no sabe hablar con Dios. No puede comunicarse con Dios. Fíjate que esto lo va a decir Romanos capítulo 8, versículo 26. El apóstol Pablo dice, en la versión NTV, porque no sabemos orar como debiéramos. No sabemos. Como decía recién, el hombre natural no sabe dirigirse a Dios. Ahora continúa diciendo Pablo, y él da la solución y decía Romanos capítulo 8, versículo 26, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque la palabra me dice que no sabemos cómo orar. No sabemos dirigirnos hacia Dios. No sabemos hablar con Dios. Pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. El hombre no sabe dirigirse a Dios, pero el Espíritu Santo, leíamos hace unos domingos atrás, Jesús, cuando les hablaba a los discípulos acerca del Espíritu Santo, le decía, Él no va a hablar por su cuenta, Él va a hablar acerca de todo lo que va a escuchar. El Espíritu Santo conoce a Dios porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces el Espíritu Santo sabe cómo comunicarse con Dios, sabe cómo hablar con Dios. Nosotros no. Fíjate que el apóstol Pablo, también en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, va a volver a tocar el tema y va a decir, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, y va a decir Pablo, en el Espíritu, con E mayúscula, porque se va a referir al Espíritu Santo. No hay otra manera de hablar con Dios. La palabra de Dios es clara en esto. La manera de hablar correctamente con Dios es en el Espíritu. Es a través del Espíritu Santo. Es más, me atrevo a decir que un buen momento de oración y una buena relación con Dios en este aspecto de la oración depende totalmente de la llenura del Espíritu Santo. Lo digo de otra manera, depende totalmente de un estilo de vida en el que el Espíritu Santo se caracteriza por controlar a una persona, por estar presente en una persona, porque esa persona le da el control. Ahora, esto tampoco está separado de mi intimidad, ¿sí? La oración no está separada de mi intimidad, es más, la oración es parte de mi intimidad. Yo no puedo esperar que la manera en la que yo hablo con Dios crezca si yo no crezco en mi intimidad con Dios. Eso me va a llevar a un segundo punto, pero quiero cerrar acá con esta primera idea de que la manera correcta en la que nosotros podemos hablar con Dios es a través del Espíritu, es orando en el Espíritu. Porque no es una mera conversación, no es solo un diálogo, no es solo son palabras que salen de mi boca hacia Dios, sino que es Dios teniendo una conexión con una persona que ha sido regenerada
por el Hijo y que ha sido capacitada por el Espíritu Santo. Eso es la oración. Y ese es el primer punto, ¿sí? La oración, nuestra vida de oración depende totalmente del Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios depende totalmente del Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, la oración y la palabra están ligados una de la otra. Yo no puedo pretender crecer en mi manera de hablar con Dios en el aspecto de la oración si no crezco en la palabra. Y vamos a ver por qué. Me atrevo a decir, quizás me tiren con algo, no creo que me apedreen, pero el Espíritu es la palabra. ¿Y por qué? Porque el Espíritu me habla a través de la palabra. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 3, versículo 7, para desarrollar un poco esta idea. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Dice así: por lo cual, y quiero que todos lo digan, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. El autor de los Hebreos dice acá, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, fíjate qué peculiaridad, porque si nosotros buscamos en la palabra, esto lo escribió el salmista en Salmos, capítulo 95. Si rápidamente vas ahí al libro de Salmos, vamos a ir al capítulo 95, versículo 7, digo 8, al 8 y 9. Vamos a encontrar que dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Dice, me probaron y vieron mis obras. Fíjate que lo que dice el autor a los Hebreos, dice, como el Espíritu Santo dice, vamos al libro de Salmos, y ahí está. Y si uno vuelve más atrás, esta historia la vamos a encontrar en Éxodo, capítulo 17 y Números, versículo 20. Mirá, simplemente voy a tomar un poco de lo que Sammy habló el domingo. Él acerca, no lo dijo, pero acerca de la suficiencia de las Escrituras. Él decía que nosotros escuchamos la voz de Dios en la palabra, nosotros declaramos la palabra, que él bien decía, no tiene nada místico, simplemente es decir una promesa de Dios y decir que Él lo va a hacer, porque Dios es fiel y Él promete lo que cumplió. Y él hablaba también de cantar la palabra de Dios. Me atrevo a agregar un punto más: orar con la palabra de Dios. ¿Por qué? En el primer punto dijimos que el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder hablar con Dios. Y ahora vemos que el Espíritu Santo me habla en la palabra. Entonces el Espíritu Santo a través de su palabra me va a decir cómo debo hablar con Dios. Encontré una definición muy interesante acerca de la oración. Dice, es el acto de pedir a Dios que haga lo que Él ya ha prometido hacer, el cual es modelado en toda la Biblia por los patriarcas, los salmistas, los profetas, Jesús y los apóstoles. Orar es simplemente pedirle a Dios que haga, y vamos a ver algunas de las oraciones en la Biblia, pedirle a Dios que haga algo que ella ha prometido hacer. Mirá, vemos algunas de las oraciones en el Antiguo Testamento, oraciones de Moisés. O Moisés siempre pedía
para que Dios cumpla lo que Él ya prometió, en cuanto a la tierra prometida, en cuanto al pueblo de Israel, la liberación del pueblo de Israel, la permanencia del pueblo de Israel para testimonio de todas las naciones. Siempre que Moisés se dirigió a Dios, era para que Él cumpla lo que prometió. Josué, lo mismo. Josué oraba y hablaba con Dios para que Dios cumpla con ese plan, con eso que ya había hablado con Moisés. La oración de Ana. Fíjate, Ana, ¿te acordás de Ana? Era estéril, no podía tener un hijo, se lo pidió a Dios, Dios se lo dio. Y 1 Samuel en el capítulo 2 vamos a ver que Ana ora a Dios. Y saben que a lo largo de toda su oración lo que menos nombra es el milagro de su hijo. Le da la gloria a Dios y es más, la oración termina pidiéndole a Dios por un Salvador, por el Mesías. Esa fue la oración de Ana después de que recibió el milagro de Dios. Nehemías 9, Daniel 9, lo mismo. Los salmos, cantidad de salmos donde David o el resto de los salmistas se dirigen hacia Dios y siempre se repite la misma idea. Que Dios cumpla su promesa, que Dios cumpla lo que Él ya ha dicho, que sea fiel. Y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo, vemos la misma idea. Jesús hablando con el Padre para que Él cumpla con su voluntad, para que se haga su voluntad, para que Él se glorifique. Vemos también la oración por el perdón. 1 Juan capítulo 1, versículo 9, Mateo capítulo 6, versículo 12, esta idea del perdón de Dios, porque es la voluntad de Dios. Oración por sabiduría en Santiago capítulo 1. Entonces la palabra de Dios me lleva a través del Espíritu Santo, que es el que me va a hablar, el que me va a hacer entender, me lleva hacia ese lugar donde yo entiendo cómo dirigirme hacia Dios. Donde una persona finita, una persona pecadora, una persona que no merece nada, recibe por gracia esa manera, ese conocimiento de cómo dirigirse hacia Dios. Mirá, en el primer punto hablamos acerca de que es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder dirigirnos hacia Dios. Este segundo punto, a través de su palabra, el Espíritu Santo me hace entender cómo debo hablar con Dios. Y simplemente te quiero dejar un desafío. Que puedas conocer más a Dios, pero que eso pueda influir directamente en tu manera de hablar con Él. ¿Sabes que la oración está totalmente ligada al conocimiento que yo tengo de Dios? Que el conocimiento que vos adquieras lo puedas llevar a tu vida de oración. Yo sé entiendo que Dios se va a seguir relacionando con vos por más de que vos no crezcas en esa vida de oración. Ahora, mi desafío también es que no seas toda la vida un niño espiritual. Que crezcas. Que toda la vida no esperes que Dios te siga tratando como un niño. Porque si es necesario, Él lo va a hacer, se va a dirigir hacia vos como un niño. Porque vos le vas a hablar a Él como un niño espiritual. Te desafío a que puedas crecer. A que puedas seguir conociendo a Dios. Y como veíamos ahora, que eso pueda impactar directamente en tu vida de oración. Pero también te desafío a que no solo impacte en la manera en la que vos vas a hablar con Él, sino que puedas empezar a darle esa importancia que tiene tu relación con Él. Que Él se quiere revelar en su palabra para que vos puedas ir aprendiendo, puedas ir conociendo cómo dirigirte hacia Él. Por eso te desafío a eso, que puedas seguir creciendo, que puedas estudiar la palabra, pero que eso pueda impactar directamente en tu vida de oración. ¿Oramos? Querido Dios, te agradecemos, Dios, por esta bendición que podemos tener de abrir tu palabra,
la bendición que podemos tener de conocerte, la bendición que podemos tener y la libertad que podemos tener acá. Dios, te damos las gracias por todos los beneficios que recibimos de parte tuya y aún aquellas cosas que quizás no nos percatamos, pero gracias por ser tan bueno con nosotros. Dios, te pido por nuestras vidas, te pido, Dios, por nuestra relación contigo. Queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a crecer y, Dios, que eso pueda impactar directamente en la manera en la que nosotros nos dirigimos hacia ti, Padre. Te pedimos perdón, Dios, si muchas veces pasamos por alto cuando nos has querido hablar. Y querido Dios, queremos pedirte para que pueda seguir creciendo nuestro conocimiento de ti y que pueda seguir creciendo nuestra humillación, nuestra devoción, nuestra piedad. Querido Dios, vos sos el único que merece toda la gloria, el único que merece toda la honra, todo el poder. Y por eso, Padre, te pedimos para que día a día tú puedas ser el Señor de nuestras vidas, el dueño de nuestras vidas. Querido Dios, también nos acordamos de Martina. Dios, queremos pedirte, seguir pidiéndote y seguir clamando por ella. Queremos pedirte, Dios, que puedas hacer un milagro en su vida, que te puedas manifestar en su vida, en la vida de su esposo, de su familia. Señor, que puedas dar consuelo, fortaleza. Señor Padre, que tus promesas que encontramos en tus palabras puedan hacerse realidad en sus vidas. Eres fiel, Señor, y eres bueno. Y por eso te pedimos por ella. Y Dios, también te pedimos por la familia Arredondo Arduzo. Señor, dales consuelo, dales fortaleza, Señor. Acompañalos, Padre. Te pedimos, Dios, que especialmente estés alrededor de ellos, Señor. En cada necesidad que tengan, Señor, emocional, espiritual. Que vos suplas, Señor, cada necesidad. Querido Dios, te amamos. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos. Y te seguimos pidiendo, Dios, por el resto de esta reunión. Seguí acompañándonos, Señor. Seguí permitiendo que podamos disfrutar de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro encuentro espiritual de hoy está llegando a su fin, pero la Iglesia nunca descansa. Podés seguir en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes de contacto que aparecen en pantalla. Si estás pasando por un tiempo de necesidad, tenés algún motivo de oración, necesitas ser contactado por alguno de nuestros pastores o necesitas información sobre nuestras actividades semanales orientadas a todas las edades, no dudes en escribirnos al 342-525-1925. Para tu tranquilidad, toda conversación y consejería es completamente confidencial. Somos Iglesia Cristiana Central. Dios te bendiga.